Rusia domina las aguas británicas, la OTAN le suplica perdón a Trump, Israel se sienta a la mesa con Líbano por primera vez en 70 años. ¿Qué está pasando en el mundo? Lo analizamos ahora mismo. Aquí la OTAN le suplica a Trump que perdone a esos torpes. Los submarinos nucleares de la Federación Rusa violan las aguas territoriales de Gran Bretaña. Cada día se acercan más y más. Por primera vez en más de 7 décadas, desde 1948, Israel y Líbano se sientan a la mesa de negociaciones directas. Estas son las principales noticias del día, y el sábado se espera el inicio de negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán. Si aún no se han suscrito, damas y caballeros, presionen la campanita ahora mismo para no perderse el próximo episodio. Es decir, suscríbanse y presionen la campanita si no lo han hecho antes. La OTAN está haciendo todo lo posible por arreglar su relación con Trump. Este es un ejemplo de un giro completo de la OTAN. Yo diría que es una voltereta en el aire. O, como también dicen, un salto mortal. Un salto acrobático con giro, literalmente un salto mortal. ¿El mundo se ha vuelto más seguro hoy que antes de que comenzara la guerra? Absolutamente, porque es gracias al liderazgo del presidente Trump que estas capacidades se han debilitado. Eso es realmente muy importante para tu seguridad y la mía aquí en Estados Unidos y en Europa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encuentra ahora en Washington tratando de suavizar las diferencias entre el presidente Trump y su organización. Debo decir que respeto lo que este hombre está haciendo. En general me cae bien. Teniendo en cuenta que él simpatiza con Trump y lo apoyó en presionar a los países europeos, sin embargo, si estos esfuerzos diplomáticos no van acompañados de acciones reales y significativas, cambios por parte, yo diría, de los líderes de Europa Occidental, soy sumamente escéptico sobre si será posible convencer a Trump o cambiar su actitud hacia la alianza. Por cierto, creo que lo mismo se puede decir de muchos estadounidenses y europeos. Ya se ha formado una actitud, se nota una creciente irritación geopolítica. No digo que esto llegue a una guerra, pero los intereses estratégicos de América en el siglo XXI están cambiando. Hacia Asia, hacia China, Asia, mientras que Europa, por su parte, sigue queriendo centrarse en la confrontación con Rusia. Estas tensiones dentro de la OTAN se están volviendo cada vez más difíciles de superar. Dudo seriamente que si China invadiera Taiwán mañana, al menos un país europeo miembro de la OTAN realmente acudiría en ayuda. Lo más probable es que se limitarían a hacer declaraciones contundentes. Ya hemos visto muchas de esas declaraciones provenientes de Europa. Así que posiblemente la presión política de Mark Rutte, en cierta medida, obliga a Europa a hacer concesiones. Sin embargo, al mismo tiempo, el presidente Trump, con toda razón, ya está cansado de las declaraciones contundentes. Bueno, no necesitamos la flota francesa o británica si van a aparecer después de que todo ya esté decidido. Y definitivamente no necesitamos que los aliados voten en la ONU en contra de Estados Unidos. Por eso muchas cosas siguen estando en el aire. Sinceramente tengo mis dudas. Que la alianza, bueno, aunque existe, por así decirlo, desde hace muchos años solo en papel, realmente exista. Pero en cuanto a si es realmente útil para nosotros, sinceramente lo dudo. En Europa entiendo que es útil, para nosotros no estoy seguro. Y no estoy seguro de que la asociación transatlántica pueda sobrevivir en su forma actual durante todo este siglo. En parte, eso es lamentable, por supuesto, porque sigo pensando que si la OTAN fuera una alianza seria y efectiva, eso beneficiaría a todos, también a Estados Unidos. Sin duda, para los estadounidenses es beneficioso proyectar poder en todo el mundo. Eso incluye las bases militares en Europa. Si no puedes usar tus propias bases, es precisamente la alianza con Europa la que te permite proyectar ese poder. Pero si no puedes usar esas propias bases, ¿qué clase de poder es ese? Al contrario, yo diría que es una debilidad. Contabas con algo y ahora no lo tienes. De lo contrario. Si hubieras sabido que no lo tenías ahí, habrías empezado a pensar en otra cosa. Todas estas son preguntas que tendremos que responder, creo que en los próximos años. No tomará tanto tiempo. No estoy seguro de que lleguemos a conclusiones definitivas en los próximos meses. Pero ya existen señales de advertencia, y usted y yo vamos a analizar ambos lados de esta cuestión. Mark Rutte se dirigía a Washington cuando el presidente Trump publicó lo siguiente, justo a la medianoche, en Truth Social. ¿Escribió que la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos?
y no estará ahí si volvemos a necesitarlos. Y todos saben que eso es verdad. Entiendo que muchos europeos intentan argumentar que técnicamente la OTAN es una alianza defensiva. Sí, es cierto. El artículo 5 no fue activado. Bueno, claro, no atacaron a Estados Unidos. Europa no tiene la obligación de ayudar a Estados Unidos en la situación con Irán. A pesar de que Irán ha dicho miles de veces que si llegan a tener armas, ¿a quién destruirán? Bueno, en primer lugar a Israel y después a Estados Unidos, el gran Satán. Pero no atacaron, por eso, como se dice, nadie estaba obligado. Pero eso contradice el espíritu de la OTAN, porque existe una lógica prácticamente no escrita en la alianza. Cuando no estás obligado, pero debes hacerlo. Tomemos, por ejemplo, cuando Clinton y la OTAN bombardearon Yugoslavia. No fue una cuestión del artículo 5. Simplemente los aliados cooperan. Lo mismo se aplicaba a muchos otros casos. El conflicto en Medio Oriente antes del actual. Así que sí, se puede decir que esto no tiene que ver con el artículo 5 y técnicamente tendrían razón. Pero al mismo tiempo eso sería engañoso. Porque obviamente se trata de algo completamente diferente, no se trata de obligaciones en un papel, ¿saben? Uno puede ser socio comercial, hay cosas que están escritas en el contrato, y hay normas no escritas de respeto, que parecen obvias por sí mismas. Si violas un montón de normas básicas de conducta empresarial y luego dices, bueno, eso no está en el contrato. Esa es precisamente la razón por la que empezamos todo esto. ¿Entienden? Eso es lo que, en mi opinión, los europeos deben comprender. No estamos diciendo que estén violando la OTAN. No estamos diciendo que tengan la obligación legal de hacer algo. Pero ese gesto, o su ausencia, señores, lo recordamos. Y lo vamos a recordar. Y tengan en cuenta, la Guerra Fría ha terminado. Por mucho miedo que tenga Europa, no creo que Rusia vaya a invadir la parte occidental de Alemania en un futuro cercano. ¿Sí? Pero esa no es la única cuestión. Hay muchas razones para creer que si mañana China ataca Taiwán, Europa dirá, bueno, nosotros en realidad cooperamos con China y además, eso no es el artículo 5, no vamos a intervenir. Ahí está el verdadero problema. Si no intervinieron aquí, si es que ni siquiera intervinieron, ni siquiera nos permitieron usar nuestras bases en su territorio. En Estados Unidos, todo el sentido de la OTAN en los años 50 era contrarrestar a la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética eso ya no existe. Tenemos ante nosotros un tablero de ajedrez completamente diferente, un mundo totalmente distinto. Entonces, ¿cuál es el sentido funcional de la OTAN después de 1991? Quizá había alguna visión. Clinton y Bush intentaron llevar a cabo esa visión frente a los desafíos del siglo XXI. Pero es evidente que en realidad eso nunca sucedió. Aproximadamente desde el primer mandato de Trump, los europeos se desentendieron completamente de su propia defensa. De esta manera, Estados Unidos, después de 1991, prácticamente carga con todo el peso solo. Son simplemente cosas que se deben tener en cuenta. Y así la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos. ¿Lo recuerdan? Recuerden Groenlandia, ese gran pedazo de hielo mal administrado. Cita del presidente Trump. Ese es el panorama completo. Ahora escuchen lo que dicen después. En algún momento se llega a un punto de no retorno. El momento en que ya no se puede hacer nada. Porque cuando tengan acceso al potencial nuclear, me refiero a los iraníes ahora, ese es en esencia el tema principal. Entiendo que continuar las negociaciones para resolver algo puede enfrentar problemas precisamente cuando ya hemos pasado ese punto en el que la situación aún se podía arreglar. Por eso nos estamos metiendo ahora, porque todavía estamos en ese punto en el que aún se puede arreglar. Así que estábamos hablando de la declaración de los empleados de la OTAN sobre el estrecho de Hormuz y los intentos de encontrar, cómo avanzar. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, o sea, Karoline Leavitt, le preguntaron sobre la declaración conjunta de los gobiernos de los países de la OTAN. Y Karoline, cuando le preguntaron, dijo lo siguiente. Tenía una cita directa del presidente de los Estados Unidos de América sobre la OTAN que leyó para todos los presentes. Sonó así. Los pusieron a prueba y fallaron. ¿Está de acuerdo en que los países de la OTAN fueron puestos a prueba? Sí. ¿Y fallaron? Oh, sí. Convirtiéndose en esa plataforma de proyección de poder que debían ser junto con los Estados Unidos de América.
En conjunto, la respuesta aquí no es sencilla. Por un lado, hay que reconocerle a Trump cómo actuó en la situación con Irán. Eso lo valoramos sinceramente. También valoramos que Mark Rutte haya estado en general del lado de Trump en muchos temas clave de la OTAN. Pero por otro lado, Rutte intenta demostrar que los líderes europeos en general apoyaron las acciones de Trump. ¿Notaste eso, que ellos entendieron la amenaza? Por supuesto, entendieron la amenaza de Irán. Solo querían que otros les sacaran las castañas del fuego. Ellos entendían que se trataba de misiles balísticos iraníes y armas a las que, como se dice, se les pueden poner ojivas nucleares, que no llegarían hasta nosotros, pero sí hasta ellos. Pero de nuevo, no querían hacerlo ellos mismos, sino con manos ajenas, y luego, como se dice, que nosotros quedáramos embarrados y ellos quedaran limpios. Decían, ¿y cómo no les da vergüenza violar las reglas? Pero al mismo tiempo, simplemente no creo que eso sea cierto en relación con la mayoría de los líderes europeos. Y repito, entiendo lo que está intentando hacer Mark Rutte y lo respeto completamente. Él está tratando de mostrar diplomacia, está tratando de reconciliar a ambas partes. Pero me veo obligado a decir lo siguiente. Muchos líderes europeos no cumplieron con sus compromisos. Por ejemplo, tenemos que rodear todo el continente, en lugar de simplemente volar sobre él. Nos cerraron el acceso a las bases militares. Prácticamente nos condenaron. Francia, por ejemplo, apoyó a Irán en una votación clave en la ONU. En cuanto al tema del estrecho de Hormuz, hay mucho comportamiento que es difícil llamar amistoso, de socios o de apoyo. Y añadiré algo más. Algunos personajes ya se están atribuyendo el mérito del alto el fuego alcanzado diciendo, cito, acabamos de lograr un alto el fuego. Eso dicen los británicos. A lo que yo pregunto, ¿quién? ¿Quiénes son ese nosotros? Una mosca se sentó en el hombro del labrador y decía, nosotros haramos. Creo que así fue. Si no me equivoco. Ustedes no hicieron nada, se quedaron de brazos cruzados. Una y otra vez le recordaban a su base electoral islámica a la que dejaron entrar en sus ciudades. Decían que el Reino Unido no tenía nada que ver aquí. No, sí lo sabemos perfectamente, aunque ustedes mismos tuvieron que hacerlo. De hecho, tuvieron que pedir ayuda a Francia y Alemania cuando sus propias bases militares estaban siendo bombardeadas. Es decir, las relaciones dentro de la alianza claramente no son tan armoniosas como intenta presentarlas el secretario general de la OTAN, con todo respeto a lo que él intenta hacer. Lo que se hará respecto a estos temas sigue siendo una pregunta abierta. Por supuesto, al secretario general de la OTAN le preguntaron sobre la reciente propuesta de Trump, que él no llama una amenaza para la OTAN, sino precisamente una propuesta de cerrar, al menos, parte de las bases militares estadounidenses en Europa. Esa es la propuesta. ¿Y a quién va dirigida esa propuesta? Trump se hizo la propuesta a sí mismo. Esto sucede en el contexto de que los europeos han cerrado para Estados Unidos una parte significativa de su espacio aéreo. ¿Cuál es el sentido de eso? Tener bases militares ahí si resulta que pueden decirnos no pueden usarlas, no pueden volar ahí, no pueden despegar de ahí. Pero entiendo que si hubiéramos volado ahí nadie nos habría derribado, ¿verdad? ¿Pero quién quiere mantener a sus soldados y sus armas en un estado hostil? Por cierto, todavía mantenemos en gran medida el nivel de tropas a niveles de la Guerra Fría. Alrededor de 184,000, creo, soldados estadounidenses en Alemania y otros países. ¿Realmente es esto estratégicamente necesario? ¿O lo hacemos por alguien más? Probablemente mantener algunas bases en Europa todavía tiene sentido. No estoy a favor de cerrar todas. El argumento de que Estados Unidos necesita la capacidad de proyectar poder en todo el mundo, en el Ártico, en otras regiones, sigue siendo válido. Así que no estoy pidiendo quemar todos los puentes con Europa por completo. Pero al mismo tiempo hay que preguntarse si realmente necesitamos la cantidad de tropas que tenemos allí. ¿Todavía es necesario? Cuando hay que actuar en Medio Oriente, tenemos bases allí, ahí es donde debemos actuar. Y todo esto se agrava por el comportamiento de los propios europeos. El secretario general de la OTAN, por supuesto, respondió a esta pregunta, reconociendo que no todos los países europeos cumplieron con sus obligaciones. Se refiere a obligaciones morales. Él está de acuerdo diplomáticamente con Trump en que la decepción está bastante justificada, pero escuchen lo que dijo después. The Wall Street Journal informa que el presidente está considerando la posibilidad de castigar a algunos aliados de la OTAN por no haber ayudado a Estados Unidos e Israel durante la guerra. Cita:
La propuesta prevé retirar las tropas estadounidenses de los países miembros de la OTAN que se consideren inútiles para las acciones militares contra Irán y reubicarlas en países que apoyen más la campaña militar de Estados Unidos. ¿Habló el presidente de esto hoy? De nuevo fue una discusión muy sincera, muy abierta. Me dejó claro lo que piensa sobre lo que ha pasado en las últimas semanas y sobre su decepción. Algunos países prohibieron directamente el uso de sus bases y el sobrevuelo de su espacio aéreo. España, Francia. Sí, pero escuche, la gran mayoría de los países europeos, incluida Francia, hicieron lo que se comprometieron a hacer en una situación así. Entonces, Europa como plataforma para la demostración de fuerzas de los Estados Unidos fue utilizada plenamente durante las últimas 6 semanas. Y sí, es cierto que no todos los países europeos cumplieron con esos compromisos. Y yo creo que Alemania primero dijo que no, luego sí, luego otra vez que no. Con Francia la situación es parecida. Está bien, todos lo entendemos, pero eso no cambia el fondo del asunto. Somos muy comprensivos, pero no pensamos perdonar. Chicos, en realidad no fueron de mucha ayuda. Y no solo ahora, ni en la última semana, sino en los últimos 50 años. Eoris, ¿cómo fue la reunión? ¿Dijo que se va? Bueno, permítanme ser absolutamente claro. Él está claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN y entiendo su punto de vista. Pero al mismo tiempo, también pude señalar el hecho de que la gran mayoría de los países europeos han brindado ayuda con bases, logística, permisos de sobrevuelo, así como garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. También les señalé lo positivo, pero por supuesto fue una discusión muy franca, muy abierta, pero también una conversación entre dos buenos amigos. Bueno, veamos, porque me gustaría señalar lo siguiente. En la medida en que cualquiera de estos países europeos realmente le dio algo a Estados Unidos, claramente lo hicieron de mala gana, bajo una fuerte presión de parte de Trump. Y no lo digo para criticar su actitud, eso es asunto de cada quien. Pero tenemos que saber que eso pone en duda su confiabilidad, también en el futuro. Y sigo pensando que quedan preguntas serias. Antes de que la OTAN declare una violación de la libertad de navegación, reconociendo de hecho que las acciones de Irán violan el derecho internacional, me alegra mucho que alguien finalmente lo haya reconocido. Porque hemos estado hablando de esto todo el tiempo. Todos estos países siempre gritan que Estados Unidos viola el derecho internacional, mientras ignoran completamente el hecho de que las acciones de Irán son una violación del derecho internacional. Sin embargo, si es así, China y Rusia bloquearon una resolución de la ONU que obligaría a Irán a abrir el estrecho y cumplir con ese mismo derecho internacional. ¿Y saben quién se les unió? Nuestro amigo más cercano, Francia. ¿Qué se supone que significa ese gesto? Y, por cierto, usted lo dice ahora solo porque una de las propuestas, aún no definitiva, pero propuesta de los acuerdos entre Estados Unidos e Irán, prevé patrullaje conjunto, control y supervisión conjunta del estrecho por parte de iraníes y estadounidenses. Y ahí es cuando se asustaron. Los estadounidenses van a controlar. Inmediatamente hay que decir que eso no se puede. No, eso no se puede. Eso es una violación, ¿verdad? ¿Qué se supone que significa eso? Cuando realmente importaba, cuando el estrecho realmente era importante, ustedes no vinieron a ayudar. No se pusieron del lado de América, ni siquiera se pusieron del lado del derecho internacional. En cambio, como ya dijimos, Francia, ustedes hicieron un trato diplomático secreto con Irán, a espaldas de todos para luego votar junto con China y Rusia en la ONU. Y ellos, a cambio, empezaron a otorgarles el estatus de aliado con el régimen. El mayor beneficio para el paso por el estrecho de Hormuz. Bueno, simplemente maravilloso, así es como actúan los buenos socios. Así es el socio. En cuanto te das la vuelta, te clava un cuchillo grande en la espalda. Ese es un verdadero buen socio, al que llaman francés. Ahora, la coalición que supuestamente están ayudando a construir en el Reino Unido, de repente habla sobre el derecho internacional, sobre la libertad de navegación. ¿Ven lo inútiles que son algunos de estos gestos? Se ven superficiales y, para ser honesto, simplemente no sirven para nada. Podrían haber intervenido en el estrecho cuando realmente importaba. Mientras la OTAN enfrenta sus propios problemas, mientras los ejércitos europeos demuestran su total impotencia y disfuncionalidad, adivinen quién ahora, como dicen los estadounidenses, les está ganando la partida. Es decir, hace con ellos lo que quiere. Nadie más que Rusia y Vladimir Putin. Algún día quiero hablar de esto aparte, tal vez. Pero de hecho,
Hoy en día la flota naval rusa simplemente está aterrorizando al Reino Unido en aguas internacionales e incluso en aguas territoriales. Ellos envían submarinos nucleares, espían la infraestructura británica, sus barcos. Al parecer los submarinos incluso entran en el Canal de la Mancha. Y ahora los europeos están furiosos. Oye, Putin, eso es inaceptable. Oye, Rusia, ¿qué están haciendo? Pero fíjense, ¿dónde está ahora la OTAN disfuncional? Porque si Rusia no atacó, entonces no se puede aplicar el artículo 5, el quinto punto. ¿Verdad? Sí, ellos no atacaron. La OTAN, que todo el mundo vio que es un tigre de papel. ¿Qué van a hacer? Llamar a Estados Unidos para pedir ayuda y decir Putin nos está aterrorizando, ¿qué hacemos? ¿Y por qué razón Estados Unidos debería ayudarlos en esta etapa? Ustedes no fueron a ayudar a Estados Unidos. Esto funciona en ambos sentidos, damas y caballeros. ¿O van a hacer algún tipo de acuerdo diplomático con Rusia para salir de la situación? Bueno, claramente no, porque ustedes son los mayores partidarios de Ucrania en el mundo. ¿Y qué hay de la OTAN? ¿Cómo pueden ahora acudir a la OTAN cuando acaban de ignorar a su único socio realmente operativo y activo en esta organización? Vale la pena hablar de eso. Y volveremos a este tema en algún momento. Solo quería señalarlo. A pesar de toda su pose moralista europea respecto a Rusia, hablan mucho de eso. Y al mismo tiempo adoptan una pose antiestadounidense. Y si lo analizamos a fondo, la política exterior real de Trump es mucho más antirrusa que la política de Europa. Ellos gritan y hacen ruido. Los europeos hablan mucho más duro sobre Rusia que quizás Trump. Y quieren que todos hablen así. Cuando Biden lo dijo, ellos también gritaban de felicidad. Ellos declaran la soberanía total de Ucrania. Estamos con Ucrania. Todo eso suena muy interesante, pero miren la realidad. Cada vez que Estados Unidos hace algo concreto, tomemos a Francia como ejemplo. Literalmente pusieron la bandera de Ucrania delante de la bandera de la Unión Europea. No estoy inventando lo mucho que quieren demostrar su postura y declarar que están con Ucrania, que son solidarios con Ucrania, que Rusia debe ser detenida. Pero fíjense en la política. Cada vez que Estados Unidos hace algo que en esencia es un golpe contra Rusia, ellos inmediatamente se oponen, ¿verdad? Todo lo que quieren es solo hablar de Rusia. Como un ejemplo, el ataque a Venezuela y el derrocamiento de Nicolás Maduro. ¿Qué hicimos ahí? Derrocamos a un aliado ruso. ¿Qué pasó? Los países europeos como España se indignaron con nosotros por eso y se escudaron en el derecho internacional. Irán sabemos exactamente cómo se sienten al respecto, pero vamos a destacar a Irán. Todos esos países europeos dicen eso. Eso está mal, Irán es bueno, y demás. Está bien. Irán probablemente es el principal aliado militar de Rusia, debo decirlo. La gran mayoría de los drones que Rusia utiliza con gran eficacia contra Ucrania en el campo de batalla provienen de Irán. Por supuesto, es cierto que China tal vez sea el mejor apoyo económico para Rusia, pero en términos militares se puede afirmar que Irán es el aliado número 1 de Rusia. Y aún así, cuando Trump decide decir, vamos a atacar al principal aliado de Rusia, ¿qué hace Europa? Ellos salen y nos condenan por eso, ¿cierto? Lo mismo, por cierto, aplica para Cuba, que es aliada de Rusia. Estados Unidos, o mejor dicho, Trump, impuso sanciones contra la importación india de petróleo ruso. Por cierto, Europa no debería olvidar esto. A pesar de todas las declaraciones sobre la confrontación con Rusia, todavía en secreto, por la puerta trasera, dependen de la energía rusa. ¿No es así? Detuvimos y confiscamos los petroleros rusos. No lo olvidaremos. Keir Starmer dudó mucho. ¿Vale la pena hacerlo? A pesar de sus declaraciones antirrusas. Lo mismo aplica para proporcionar a Ucrania archivos de objetivos de las refinerías rusas. Y aún así, al mismo tiempo, es cierto, notarán que, por ejemplo, el presidente de Ucrania, Zelensky, de hecho salió y agradeció a Estados Unidos por esto. Al mismo tiempo, entendemos que él simplemente quiere más dinero. Sabe que necesita a Estados Unidos. Bien, esto podría estar motivado por un beneficio personal. Pero yo señalaría que recientemente hizo una declaración condenando indirectamente a Francia, pero en esencia por no aceptar la resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Estrecho de Hormuz, y señaló correctamente que Irán es un país que suministra a Rusia para la guerra en Ucrania. Pero eso es muy interesante. Y muchos de izquierda salieron y lo condenaron. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo se atreven a ponerse del lado de Trump? Bueno, él no está del lado de Trump, él está del lado de la realidad. Si realmente eres un gran partidario de los esfuerzos ucranianos, deberías apoyar a Estados Unidos, que está destruyendo al país que suministra los drones que ahora están haciendo estallar Ucrania. Pero fíjate que todo esto son solo palabras de estos europeos.
Fíjate que esto es pura pose moral. ¿Por qué es así? Yo diría en realidad que para muchos líderes liberales que representan al establishment y apoyan el statu quo en Europa, como Starmer, Macron, Sánchez, Merz, todos esos políticos, Ucrania en realidad solo es un pretexto para sembrar miedo, por así decirlo. ¿Cierto? Es una manera de unir al continente en torno a sus propios fracasos, en lugar de, notar los problemas internos que enfrentan. Por ejemplo, oye, no mires la crisis de asequibilidad de la vivienda, no mires el fracaso de los programas sociales, no mires el enorme problema de la migración y la delincuencia. Todo eso es propaganda de la derecha. Tengan miedo de ese terrible enemigo Rusia que está tocando nuestra puerta y va a invadirnos y debemos unirnos, ¿verdad? La Casa Blanca confirma que el vicepresidente J.D. Vance encabezará la delegación de Kushner-Witkoff en Islamabad este fin de semana para reunirse con el régimen iraní y comenzar estas nuevas negociaciones. Parece que se está respetando el alto el fuego. Irán aún no ha lanzado misiles hoy. Mientras tanto, casi todos, absolutamente todos los medios corporativos ahora se ven obligados a desmentir sus reportajes de ayer durante todo el día. En este programa ayer entendimos todo correctamente. De alguna manera supimos que ese plan de 10 puntos era falso, pero ninguno de los medios corporativos estadounidenses lo supo. Una pregunta seria, ¿cómo es posible eso? Bueno, las rectificaciones ya comenzaron. ¿Cómo es que R.J. Benny Johnson y su servidor decían que los 10 puntos que se presentaban como propuesta de Irán eran o noticias viejas o una falsedad? Yo hablaba de que aparecieron esas propuestas. Trump dijo que esas propuestas eran pura basura y que hace tiempo, por así decirlo, las vio y las tiró a la basura, ¿verdad? Y las propuestas que él realmente recibió son completamente diferentes, mucho menos agresivas. Sin embargo, prácticamente el 100% de los canales de televisión oficiales y los principales sitios y periódicos liberales decían que precisamente esos 10 puntos fueron nombrados por Trump como la base para un posible acuerdo con los representantes de Irán. Es decir, por un lado, odio hacia Trump y por otro lado, una completa incomprensión. Pero hoy, uno tras otro, todos publican disculpas, reconocen que se equivocaron, que fueron engañados, pero una gota de veneno ya la dejaron caer. Y el presidente Trump advierte a la República Islámica de Irán: los militares estadounidenses no se irán a ningún lado hasta que el acuerdo no sea firmado y completamente finalizado. Vamos a empezar. El presidente anoche en Truth Social lanzó una nueva advertencia al régimen iraní. Todos los barcos, aviones y personal militar estadounidenses con municiones adicionales, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución letal y la destrucción de un enemigo ya significativamente debilitado, permanecerán en el lugar y alrededor de Irán hasta que el acuerdo real alcanzado se cumpla por completo. Esto sucede mientras todos están atentos al estrecho de Hormuz. Ayer supimos que 4 embarcaciones lograron pasar por el estrecho. Irán mantiene el control y declara que los barcos que pasan por el estrecho deben coordinar sus acciones con sus fuerzas militares. Ayer, el vicepresidente J.D. Vance hizo otra advertencia al régimen iraní en la mesa de negociaciones. Pero en esencia, los iraníes deben dar el siguiente paso, de lo contrario el presidente tiene muchas opciones para volver a la guerra. Sí, estimadas damas y caballeros, por ahora hoy se siente optimismo en el aire. No han caído bombas sobre Irán, e Irán no ha lanzado ningún misil desde anoche hasta el día de hoy. Hay más calma en los cielos de los países del Golfo y también en Israel. Como si por la mañana una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente, incluyendo a Jared Kushner y a un representante, o como se le llaman, el representante especial Binkov, se reúne en Islamabad con representantes de Irán para discutir tanto el plan estadounidense que fue propuesto en forma de 15 puntos como la respuesta iraní que fue presentada en 10 puntos. No sabemos qué hay ahí, pero no son en absoluto los mismos que nos mostró la prensa, manipulados por la propaganda iraní en la que, según dice, creyó. Les recuerdo que algunos representantes de la prensa y del Partido Demócrata decían que confiaban más en el canal oficial de la República Islámica de Irán, más que en su propio presidente. El presidente de Irán escribe: la reanudación de la agresión del régimen sionista contra Líbano es una grave violación del alto el fuego inicial. Acciones como estas demuestran engaño e incumplimiento, haciendo que las negociaciones no tengan sentido. Seguimos con el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses.
El vicepresidente Vance declaró claramente que Hezbollah nunca formó parte de las condiciones del alto el fuego. Ellos no tienen nada que ver con ustedes. Y sería muy imprudente por parte de Irán desperdiciar quizás su última oportunidad de llegar a un acuerdo. Presten atención a sus palabras. Supongo que esto proviene de un verdadero malentendido. Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego también se aplicaba al Líbano, pero no era así. Nunca hicimos esa promesa, nunca dijimos que sería así. Dijimos que el alto el fuego se centraría en Irán y en los aliados de Estados Unidos, tanto Israel como los estados árabes del Golfo Pérsico. En esencia, vamos por buen camino, nos queda mucho por hacer. Los iraníes tendrán que aceptar mucho más en el marco de estas negociaciones, pero creo que tenemos una posición fuerte y la vamos a aprovechar bien. En resumen, hoy no cayeron bombas ni misiles sobre Irán. Irán no disparó hacia Israel. Y aparte de las acciones militares que ocurren en Líbano entre Israel y Hezbollah, no pasó nada más. Irán afirma que Hezbollah está incluida en la tregua, pero Israel dice que es una guerra aparte, un conflicto separado. Sin embargo, hoy Israel comenzó negociaciones con el liderazgo de Líbano para poner fin a las acciones militares. Lo más probable es que la conversación trate sobre cómo evitar muertes masivas de civiles. El asunto es que Hezbollah, como es costumbre entre los islamistas, instala sus oficinas, centros de comunicación, cuarteles y almacenes de armas en lugares con gran concentración de población civil, especialmente para que cuando los israelíes respondan, es decir, ojo por ojo, diente por diente o nariz por nariz, ellos ataquen y maten a la mayor cantidad posible de mujeres, niños y ancianos, para luego usar eso con fines propagandísticos. Es decir, a diferencia, digamos, de los judíos, cierta parte del liderazgo musulmán sacrifica con facilidad las vidas de sus propios creyentes, si eso puede ayudarles en la lucha militar o ideológica. En vísperas del anuncio de las negociaciones, el 8 de abril Israel llevó a cabo la Operación Oscuridad Eterna, la mayor oleada de ataques aéreos contra Líbano en toda la guerra, alcanzando más de 100 objetivos. Señores, en solo 10 minutos, según la Defensa Civil libanesa, al menos 254 personas murieron y 1.165 resultaron heridas. Los ataques se dirigieron, como ya mencioné, a zonas densamente pobladas del centro de Beirut sin previo aviso, pocas horas después de que se anunciara un alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán. Pakistán, que actuó como mediador en las negociaciones, declaró que Líbano está incluido en el acuerdo. Y Netanyahu dice: nada de eso, esta es mi guerra, nuestra guerra aquí. Trump posteriormente también declaró que Líbano no está incluido en el alto el fuego. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que responderá con un ataque contra Israel si sucede algo así, y cosas por el estilo. En otras palabras, las negociaciones fueron anunciadas en medio del día más sangriento de la guerra. Por primera vez en más de 7 décadas, Israel y Líbano se sientan a la mesa para negociaciones directas. Dos países que técnicamente han estado en estado de guerra desde 1948 y no tienen relaciones diplomáticas. Anunciaron la apertura del diálogo a nivel de embajadores en Washington, es decir, el embajador de Israel en Washington y la embajadora de Líbano en Washington, Nada Hamadeh Maabad. En el centro de la agenda está el desarme de Hezbollah y las perspectivas de relaciones pacíficas entre ambos países. Detrás de este avance hay una combinación de realidad militar y presión diplomática. Líbano está derrotado, Teherán debilitado, Assad perdido, y Líbano se encuentra en una posición vulnerable, buscando negociaciones principalmente para detener los ataques de las fuerzas de defensa de Israel en su territorio. Por su parte, Trump le pidió a Netanyahu que redujera la intensidad de las operaciones en el contexto de un acuerdo más amplio con Irán. Beirut, por su parte, dejó claros los límites. El primer ministro Salam enfatizó que no se trata de paz, Dios no lo quiera para nada, lo matarían, los iraníes lo matarían si habla de paz, solo se trata de un alto al fuego y la retirada de las tropas israelíes. Tengo una pregunta para aquellos que todavía tienen rublos en Rusia, damas y caballeros, esto es una petición personal, y para quienes necesiten recibirlos en dólares aquí en los Estados Unidos de América o en cualquier otro país mediante una transferencia bancaria. Necesito transferir varios miles de dólares en San Petersburgo en rublos o mediante una transferencia bancaria. Si alguien tiene esa posibilidad, por favor contáctenme. Quiero que entiendan que aquí puedo transferir el dinero de manera legal porque se hará a través de mi empresa. Simplemente necesito pagarle al artista por su trabajo en San Petersburgo y esto se hace a través de cuentas oficiales.
Si alguien necesita transferir varios miles de dólares en rublos allá y aquí, en algún lugar de este lado de la frontera, en un país que no está bajo sanciones, recibir dólares, no en efectivo, sino con un cheque o una transferencia bancaria, entonces avísenme al correo electrónico que se indicará abajo. Leon Weinstein, lo indicaré abajo. Está bien. En realidad conozco el ánimo y las simpatías de los libaneses. Ellos están al 101% de parte de ¿qué? De Israel. En algún momento un grupo de jóvenes libaneses me dijo, estamos de su lado, y tan pronto como nos liberemos de esta pesadilla, bueno, se refieren al islamismo que mató a nuestro país, inmediatamente nos convertiremos en los amigos más cercanos, como de hecho lo fuimos antes. Exactamente. Todo comenzó con Irán, al que Carter y Brzezinski ayudaron a deshacerse del Shah para establecer allí una dictadura islamista. Y de ahí el incendio se extendió a otros países y arruinó la vida de al menos 2 y posiblemente ya 3 generaciones de árabes. Los abuelos que vivieron, sus abuelos que vivieron en lo que ellos llaman el pequeño París, mis familiares en probablemente los años 40 viajaban en tren desde Haifa al Líbano. Me contaban sobre casinos, boutiques, tienditas, bares y cosas por el estilo. Precisamente por eso Beirut recibió el nombre de Pequeño París. Ni siquiera hablo de los burdeles, que ahí también había más que en París. Para que quede claro, mi familia empezó a mudarse a Israel desde 1916 hasta 1920. De una familia grande solo quedaron 2 hermanos, mi abuelo y su hermano. Ambos estaban terminando sus estudios, mi abuelo en la Facultad de Derecho y su hermano en la Facultad de Ingeniería Mecánica en Yarkov. Después mi abuelo se mudó a San Petersburgo para hacer sus prácticas. Su hermano, mi tío abuelo, no sé. No entiendo muy bien cómo se llamaba, pero era como un posgrado en Yarkov y empezó a dar clases. Y se suponía que en un par de años se reunirían con su familia. Pero cuando ambos terminaron sus estudios y se convirtieron en especialistas, las fronteras del país más libre del mundo ya estaban cerradas con llave. Eso es, bueno, está bien. Terminemos aquí. Ya les conté lo que está pasando. Los chinos dijeron una vez, que Dios no permita que nazcas en tiempos de grandes cambios. Bueno, no sé, si no hubiera cambios tal vez no sería tan divertido, ¿verdad? O sea, señores aburridos, seguro que no estaremos en el futuro cercano. Da un poco de miedo, pero no es aburrido. Eso es todo. Adiós.